días. Ánimo. Ánimo, ánimo. Bueno, pues vamos a tratar sobre dos temas muy importantes. El primero es la decisión que se ha tomado de destinar terrenos de Fonatur para que se conviertan en reservas naturales protegidas, parques naturales protegidos. Desde luego, el propósito principal es proteger flora, fauna, especies, incluso en vías de extinción. Lo segundo es que la población pueda disfrutar de estos espacios. Ya saben ustedes cómo en el periodo neoliberal se fueron privatizando las playas y ya la gente no tiene posibilidad de disfrutar del mar. En estas áreas protegidas hay varios kilómetros. Y lo tercero, que también es importante, es evitar que se siga traficando con estos bienes. Al momento que pasen a ser reserva natural protegida, pues aunque sea redundante, se protegen de quienes hacen su agosto vendiendo estos bienes de la nación. Entonces, ese es un tema que vamos a tratar el día de hoy. Y también el antropólogo Diego Prieto va a informarles sobre el rescate arqueológico en todo lo que es la ruta del Tren Maya, como lo hacemos periódicamente, que se vayan conociendo los sitios arqueológicos de la región maya, esa gran riqueza cultural que heredamos y que es prácticamente desconocida en nuestro país y en el mundo. Entonces tenemos que seguir difundiendo esta riqueza cultural, artística. Básicamente es eso. Hoy vamos a inaugurar un camino a Tonanitla, que es la ampliación de una carretera, la modernización de un tramo de carretera para facilitar el acceso al aeropuerto Felipe Ángeles, para hacer menos tiempo. Y vamos a llevar a cabo esa inauguración, que es muy importante, y luego salimos hacia Sonora y en la tarde vamos a tener una reunión con promotores y servidores de la nación, servidores públicos que están operando ya las sucursales del Banco del Bienestar en Sonora. Va a ser para ese propósito. Y mañana viernes tenemos reunión en Hermosillo del Gabinete de Seguridad, conferencia de prensa también en Hermosillo. Vamos a la planta de generación de energía solar en Puerto Peñasco. Ya se va a inaugurar una primera parte, una primera etapa. Luego vamos a Nogales a ver todas las obras que se están haciendo en la frontera. En el caso de Nogales es un libramiento ferroviario para que ya no pase ferrocarril de carga como ha sucedido por décadas por la ciudad, porque ya ha crecido mucho la ciudad y sigue pasando el tren de carga y se está buscando pues un libramiento, y así se están modernizando puentes fronterizos, aduanas, y vamos a hacer una evaluación allí en Nogales. El sábado vamos a Agua Prieta y a Bavispe, vamos a inaugurar un camino, ayer hablaba yo de eso, que se construyó. Luego vamos a la visita a la zona minera de Sonora, sobre todo en donde hay litio, porque ahí vamos a dar a conocer un decreto que tiene que ver con la aplicación de la ley para que el litio sea en exclusiva propiedad de la nación. Y vamos a terminar con la supervisión de un camino hacia Guaymas, que está a cargo de la Secretaría de Marina, la ampliación de un camino que va a permitir hacer menos tiempo de Chihuahua al puerto de Guaymas. El domingo vamos a Loma de Guamúchil, en la zona Yaqui, de Cajeme, Sonora, y vamos a supervisar allí en Loma de Guamúchil una obra que se está haciendo para introducir agua, es un acueducto, y también un sistema de riego que se está construyendo para los pueblos yaquis. Luego regresamos y en la tarde, como es 19 de febrero, a las 4:30 de la tarde, vamos a conmemorar un aniversario más del Día del Ejército. Esto el domingo ya a las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Ese es el programa que tenemos. De modo que comenzamos, si les parece, con Javier May, de Fonatur. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. En cumplimiento a sus instrucciones y al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, me permito informar lo siguiente. De las reservas territoriales del Fonatur se han identificado 16.414 hectáreas con alto valor ambiental que pueden ser convertidas en áreas naturales protegidas. Con ello se contribuirá a garantizar al pueblo su derecho a un medio ambiente sano y a proteger especies en peligro de extinción. También se evitará la desmedida explotación de recursos naturales y se combatirá la corrupción inmobiliaria y se protegerá el patrimonio público. Las 16.414 hectáreas identificadas se encuentran en 6 entidades del país. 66.8 hectáreas están en Baja California, 8.064 hectáreas son de Baja California Sur, 981 hectáreas se encuentran en Guerrero, 5.263 hectáreas se ubican en Oaxaca, 115 hectáreas están en Quintana Roo y 1.921 hectáreas en Sinaloa. Por mucho tiempo, los bienes a cargo de Fonatur fueron del uso al abuso y se convirtieron en privilegios a costa del pueblo. La venta de terrenos terminó prácticamente con las playas públicas y el negocio turístico avanzó sin resolver la pobreza de la gente. En el gobierno de la Cuarta Transformación no queremos más playas privadas, no queremos nunca más un desarrollo turístico a costa del sufrimiento del pueblo. Las playas de México son de todas y de todos los mexicanos, y los bienes públicos deben fortalecer el medio ambiente y sobre todo devolver el sentido humano a la práctica turística. Por eso ahora estamos erradicando el turismo depredador para pasar a un turismo responsable con el medio ambiente y con dimensión social. Ponemos el video.
Es cuanto, presidente. Con su permiso, señor presidente, con un saludo por parte de mi secretaria, la ingeniera María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, les comparto la atención de la instrucción presidencial de declarar nuevas áreas naturales protegidas federales en terrenos de Fonatur. Primeramente, pues vamos a dar cumplimiento al acuerdo porque se instruye al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las acciones que se indican para preservar estos ecosistemas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la cual dirijo, se encargará que se logre este objetivo en 180 días hábiles. Las superficies que ya nos compartió el licenciado Javier May. Primero, estableceremos estas ANPs como una de las medidas más efectivas para la conservación biológica de los ecosistemas, ya que, como lo vieron en el video, son ecosistemas muchas veces prístinos y donde podemos conocer estas riquezas que vamos a compartirles enseguida. La que sigue, por favor. Tenemos especies que solamente se encuentran en estas superficies o en sus colindancias. En el caso de Baja California, tenemos la rata canguro de San Quintín, que es una especie endémica solamente de la región, la cual con este decreto vamos a proteger. También, en caso de Baja California Sur, algunas especies que solamente se dan en este suelo, es la lagartija de piedra baja californiana, que si no protegemos estas superficies y sus colindancias, pues puede desaparecer. La que sigue, una sorpresa y un regalo para nuestro país. Estamos en una acción muy fuerte para proteger a las poblaciones en México y en el continente de jaguar, y en Oaxaca, esta complementariedad del Parque Nacional Huatulco, hemos detectado una población regular de jaguares. Entonces, ¿qué quiere decir? Ampliando esta superficie tendrán más territorio para poder andar y puedan mantener una población estable. Además, en Guerrero tendremos protegida la guacamaya verde, que también es una especie en riesgo, así como la tortuga golfina. Como ustedes saben, somos uno de los países, por no decir que el principal país, que protege las tortugas. 6 de cada 7 anidan en nuestras playas, y la tortuga golfina que se encuentra en condición de riesgo anida en esta playa. Por último, les comento que entre 8 y 15 especies en peligro serán protegidas con estos decretos, y también formularemos una estrategia para conservación de estas especies. La que sigue, por favor. El acuerdo, ¿cuál es el proceso que seguimos para declarar una área natural protegida? Primero, pues elaboramos un estudio previo justificativo. Posteriormente, hacemos un aviso para publicar en el DOF y realizamos una consulta pública. Esta consulta pública, como son predios propiedad de Fonatur, será muy fácil, porque será un proceso que, aunque tiene un plazo de 30 días, pues tendremos esta posibilidad y cumpliremos el procedimiento. Después se elabora el proyecto, se hacen las consultas de impacto correspondientes y al final se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Estamos evaluando que tal vez puedan ser algunos parques nacionales. La política de parques nacionales fue en su primera etapa desarrollada por el general Lázaro Cárdenas, y en esta nueva etapa pues esperemos que podamos tener parques nacionales para el disfrute y conservación de estos ecosistemas. La que sigue, por favor. Por último, el compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación es que lleguemos a más de 190 áreas naturales protegidas en nuestro país. Ahora, a más de 1 millón de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que se hacen de la mano de ejidos y comunidades. Cuando llegamos teníamos 600,000, vamos a llegar a más de 1 millón en un sexenio. Y vamos a actualizar todos nuestros programas de manejo, que nuestros programas de manejo son las reglas que deben de seguir para que se mantengan en buen estado de conservación los ecosistemas y las áreas naturales protegidas. En suma, heredaremos un México con más y mejores áreas naturales protegidas, y este paso y este compromiso para poder proteger estos terrenos que son de Fonatur, pues es un ejemplo y una muestra de hecho. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días, presidente, compañeros del sector turístico y medioambiental, compañeras y compañeras de los medios. Por supuesto que así como se está cuidando y protegiendo el patrimonio natural, el medio ambiente, siempre en conjunto con las comunidades, eso mismo se hace con el patrimonio arqueológico de la nación. De suyo, hay una enorme coincidencia entre las áreas con mayor incidencia de patrimonio arqueológico, etnológico y lingüístico, y las áreas que representan las superficies de mayor biodiversidad en el planeta. En el caso del salvamento arqueológico que desarrollamos en el proyecto Tren Maya, seguimos avanzando. Como ya hemos comentado, prácticamente las tareas de prospección están concluidas. Solo quedan trabajos menores en el tramo 6 y en el tramo 7 llevamos ya cerca del 90% de la prospección concluida. De manera que la excavación, es decir, la recuperación de los materiales y la información arqueológica, ahora se concentra centralmente en el tramo 5 Sur, en el tramo 6 y en el tramo 7. Pueden observar cómo en el tramo 6 y 7 ya estamos recuperando monumentos arqueológicos a través de la excavación, 340 en el tramo 6 y 224 en el tramo 7, que ahora es el que concentra el mayor número de trabajadores y arqueólogos, porque es un tramo de enorme longitud y que atraviesa por lugares de muchísima riqueza arqueológica, que acreditan el esplendor, la fuerza, la densidad que llegó a tener la gran civilización maya que floreció en el territorio mexicano, en el territorio mesoamericano, y que en el caso de la península llegó a incorporar una enorme densidad de población. En lo que respecta a la recuperación
difusión de materiales y de información arqueológicos. Como ustedes ven, vamos avanzando. Pasamos a 43.333 estructuras o elementos, vestigios de carácter inmueble. Pasamos a 791.475 fragmentos de cerámica o tiestos de cerámica que se están analizando. Pasamos a 1.746 bienes muebles relativamente íntegros, de los cuales tenemos 679 vasijas en proceso de análisis que el día viernes formarán parte, algunas de ellas, de una exposición en el Complejo Cultural Los Pinos sobre el Tren Maya que se está desarrollando de manera conjunta entre la Secretaría de Cultura, Fonatur y el Gobierno de la Ciudad de México. Pasamos a 481 osamentas o entierros humanos prehispánicos que hemos recuperado y 1.225 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. Vamos recuperando una enorme cantidad de información y también estamos trabajando mucho de este material en compañía con comunidades en el entorno para ir planteando algunos proyectos de museos comunitarios, como se señaló el lunes en una pregunta que hizo alguno de los reporteros. Vamos entonces ahora, como acostumbramos, a presentar un video que nos habla de los trabajos que se están realizando a través del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa en 26 zonas arqueológicas cercanas a la ruta del Tren Maya. En este caso hablaremos de la región del PUC y muy particularmente de la zona arqueológica de Cabá. Adelante. En la zona media de la península de Yucatán, al suroeste del estado de Yucatán y el noreste de Campeche, se localiza una región de pequeñas elevaciones montañosas conocida como el PUC. Término maya que significa precisamente serranía o conjunto de cerros. En esta región destacan dos grandes ciudades antiguas que florecieron en el periodo conocido por los arqueólogos como Clásico, que va del siglo IV al siglo IX de nuestra era. Uxmal, la más conocida, y Cabá, unidas ambas por un SACB o camino blanco de 18 kilómetros de longitud, que acredita la estrecha vinculación entre estas grandes ciudades mayas antiguas, cuya investigación, conservación y acondicionamiento forman parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa, que ha sido posible gracias al proyecto prioritario Tren Maya Cebá-Ambalam. La historia de Cabá inicia hace aproximadamente 2.300 años, aunque poco se conoce de las características de este primer asentamiento. Su nombre deviene de un vocablo maya antiguo que significa Señor de la mano poderosa o de la mano que ordena. Para el siglo IV de nuestra era, Cabá era ya una ciudad importante en la región. De esta época data la Gran Pirámide de 46 metros de alto, que forma parte de un grupo triádico común en las capitales tempranas del Petén, que reproduce la geografía sagrada del mito de la creación del mundo. Su arquitectura hace suponer a los especialistas que Cabá fue testigo de importantes migraciones encabezadas por los encargados de planear la ciudad, expertos en el manejo del lenguaje y de los símbolos sagrados, quienes junto con arquitectos, albañiles, talladores, carpinteros, caleros, pintores y toda una gama de manos especializadas, fueron los encargados de erigir los grandes edificios de esta hermosa ciudad. En algún momento, la actividad constructiva cesó, posiblemente debido a una crisis política. Suponemos que en ese periodo crítico, las élites abandonaron la ciudad, pero el grueso de la población continuó habitando el territorio y desarrollando la agricultura milpera en el Valle de Santa Elena, como hasta ahora ocurre. Varias generaciones después, la comunidad logró volver a organizarse y con ello resurgió su arquitectura, que si bien retomó elementos anteriores, cambió radicalmente en escala y técnica constructiva, ahora con un mayor acercamiento a las dimensiones humanas. Uno de los más deslumbrantes edificios mayas que se yergue en esta ciudad es el Xotzop, en cuya fachada se encuentran esculpidas cientos de representaciones del dios narigudo, Xac, deidad maya del agua. Se trata de grandes mascarones conformados cada uno por 30 piezas ensambladas, cuyos rostros miran inagotablemente cada atardecer. Como parte del Promesa, ahora mismo estamos investigando y restaurando 2 edificios antiguos que darán la bienvenida a los visitantes cuando crucen por el arco que marca el fin del SACB y el acceso formal al recinto ceremonial.
Con estos trabajos, esperamos lograr una mejor comprensión de esta gran ciudad maya, además de brindar al espectador un recorrido a través del tiempo y de las transformaciones del paisaje maya en el PUC. Para estos trabajos, contamos con la ayuda de 75 personas mayas de la comunidad de Santa Elena, que a lo largo de 3 décadas han colaborado con el INAH en trabajos de restauración, mantenimiento y salvamento arqueológico. Su habilidad para reconocer vestigios arqueológicos en la espesura de la selva ha sido determinante para cumplir los objetivos del salvamento arqueológico del tramo 3 del Tren Maya. Con mucho entusiasmo, damos a conocer que el Promesa comprende la creación del Museo Arqueológico del PUC, que narrará la historia de los mayas de estas tierras, ilustrando sus diversos momentos y las características únicas de su estilo arquitectónico y artístico, con vestigios muy representativos, como las estelas 14 y 18 de Uxmal, el ajuar de un guerrero Itzá encontrado en Cabá, los mascarones del dios Chac, o la ofrenda abundante en jades encontrada en Paso del Macho. El nuevo museo mostrará el resultado de más de 20 años de investigación realizada por los especialistas en la región, así como los recientes estudios de la escritura jeroglífica, que han permitido una interpretación actualizada de la historia de los mayas peninsulares, sin dejar de hacer hincapié en la persistencia, la resistencia y la fuerza histórica y cultural de los mayas del presente. Invita que se acabó de esta zona arqueológica, vete un museo de Cabá, y esta historia de este Coriac y este Belay, la zona talón oye que nada con el terreno que talón. Es todo, presidente. Falta, ¿no? Este miércoles 15 de febrero, en el día número 13 de las audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, tanto la Fiscalía como la defensa presentaron sus alegatos finales. El juicio contra Genaro García Luna ha concluido. Ya únicamente queda la deliberación del jurado. La fiscal, Sarita Comatredi, se tomó 3 horas para conectar todos y cada uno de los testimonios de los 25 testigos en el juicio. Explicó el caso de una manera clara y detallada, y declaró que, conscientemente, el acusado se asoció con el crimen. Además, colocó una pizarra con fotos donde presentó la estructura de lo que llamó un cártel de 15 miembros liderado por García Luna, el cual se mantuvo operando durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. La Fiscalía dejó en claro al jurado que García Luna no era un cómplice más del cártel de Sinaloa, sino un aliado clave y estratégico para su crecimiento. Sin su ayuda, no hubiera sido posible la expansión del cártel ni todo su poder en México y el continente. Comatredi señaló que los 9 testigos colaboradores, sin tener contacto entre sí, coincidieron en todas sus declaraciones relativas a García Luna y en lo importante que fue este para el cártel. Afirmó que esto se probó más allá de cualquier duda razonable. Reiteró que de acuerdo con todo lo presentado, el cártel de Sinaloa gozaba en México de protección al más alto nivel, refiriéndose al expresidente Felipe Calderón y a Genaro García Luna. La fiscal también hizo énfasis en el dinero que recibió García Luna y dijo que para los políticos el dinero no significa algo para gastar, sino poder para comprar gente, para comprar medios, para comprar aliados y para corromper. Con esto, infirió que buena parte del dinero estaría en las propiedades de García Luna, en bienes a nombre de otras personas, en campañas políticas o en sobornos a medios de comunicación. Comatredi pidió al jurado que no se dejen engañar por la defensa y no permitan que les digan qué sí y qué no es evidencia. Afirmó que la evidencia real es la que el juez admite en la corte, incluyendo los testimonios bajo juramento. Al final de su alegato, pidió que se aplique la ley y que García Luna sea declarado culpable. En el alegato final de la defensa, el abogado César de Castro insistió en que los testigos presentaron múltiples versiones distintas de hechos, como el decomiso de Manzanillo, la historia del secuestro o la entrega de sobornos en el restaurante Champs-Élysées, por lo que estas declaraciones no son confiables. El abogado defensor manifestó que si lo que la fiscalía dice es cierto, García Luna habría recibido personalmente $274.300.000 y se preguntó dónde está ese dinero. Afirmó que no existe evidencia documental de que ese dinero haya sido gastado, compartido o que existan propiedades a nombre de otras personas. Aseguró que la fiscalía solo puede corroborar los decomisos, pero no la supuesta cooperación y colaboración de García Luna. De Castro afirmó que todos y cada uno de los testigos tienen muchas razones para mentir, pues son asesinos y secuestradores que buscan reducir sus sentencias o quedar libres a cambio de sus testimonios para llevar a García Luna a la cárcel. El abogado defensor describió a García Luna como una persona honorable, trabajadora y como la cara de la lucha contra las drogas en México, de la que ahora todos se quieren vengar. Dijo que su esposa es una aliada trabajadora que ha sabido ser emprendedora. Para terminar, De Castro propuso al jurado lo que llamó una salida rápida: desechar todos los cargos con el argumento de que García Luna no forma parte desde el 2012 de ninguna conspiración criminal porque desde ese año no es funcionario público y el tiempo para procesar cualquier delito anterior ya pasó. Tras el alegato final de la defensa, el fiscal Erin Reed tomó la palabra para rebatir ciertos puntos. Pidió al jurado no tomar la salida rápida propuesta por De Castro, pues afirmó que la conspiración criminal de García Luna tan sigue vigente que el cártel de Sinaloa se mantiene más fuerte que nunca. Respecto a las supuestas distintas versiones de los decomisos, la fiscal manifestó que son
son los mismos hechos, simplemente relatados desde distintos puntos de vista. También rechazó como totalmente falso lo que De Castro mencionó sobre la venganza criminal a García Luna. Afirmó que el acusado no arrestó a los testigos ni les decomisó sus drogas, sino que fueron otras autoridades como el Ejército, la Marina y en algunos casos autoridades estadounidenses. Reed concluyó insistiendo que las constantes exigencias de la defensa por pruebas físicas son solo una distracción, ya que se ha dicho desde un principio que este juicio no es un caso de ese tipo, sino de conspiraciones secretas donde si alguien graba algo, como dijo un testigo, podría ser asesinado. Adicionalmente, ayer se reveló la transcripción de la conversación privada entre la Fiscalía, la defensa y el juez durante la audiencia del martes, tras la objeción de la fiscal cuando el abogado de Castro preguntó al rey Zambada si había entregado $7 millones a Gabriel Regino para una supuesta campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox. En la transcripción, ante pregunta directa del juez, el abogado defensor acepta que la información en la que se basó su pregunta no se encuentra en ningún testimonio que el testigo hubiera proferido, sino en unas notas anónimas que pudieron haber sido escritas por quien sea. La fiscalía objetó que se mencionara el nombre del actual presidente de México, argumentando que era una distracción, además de ser difamatorio. El juez Kogan respondió que si esto existiera en algún testimonio podría hablar de la credibilidad del testigo, pero que ya que el rey Zambada lo negó, ese era el final de la historia y la defensa debía de cambiar de tema. Hoy, 16 de febrero, el juez Brian Coogan explicará el procedimiento, lineamientos y reglas a los miembros del jurado para analizar y discutir la evidencia y los testimonios del caso en contra de García Luna. Una vez terminadas las instrucciones del juez, comenzará la deliberación, posiblemente el viernes. Vamos. Adelante. 2, 3 mujeres. 1, 2, una compañera, 3 y 3. Adelante. Buen día, presidente. Buen día para todas y todos. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones, ABA Noticias Veracruz. Retomando el tema que están tocando el día de hoy, usted hablaba de una zona importante entre Chiapas y Oaxaca que se iba a convertir, creo que los Chimalapas, se iba a convertir en la zona natural protegida más grande del país. Es preguntarle si ya se negoció finalmente con los lugareños, porque hay un conflicto incluso limítrofe ahí, y ver si esta va a ser la primera que se va a incluir o se va a incluir dentro de todo este decreto que se va a efectuar por usted, presidente. Sí, es un asunto que estuvieron tratando el gobernador de Chiapas y el gobernador de Oaxaca, el anterior, Alejandro Murat, pero como se dio el cambio, hay que esperar a que se establezcan de nuevo las comunicaciones. Es un problema de límites de estos estados, como hay otros pendientes, y al final se resuelve que la franja en cuestión, en litigio, corresponde a Oaxaca, que hay desde luego una inconformidad en Chiapas, porque incluso se crearon municipios en esa franja que pertenecen a Chiapas, los crearon antes de que se resolviera el asunto. Entonces, pues hay un veredicto, hay una resolución legal, pero sigue existiendo el problema. Entonces, una opción que nosotros propusimos es que toda esa franja, porque es mucha tierra y poca población, allá hay 2 municipios de Oaxaca, me acuerdo de uno, creo que Santa María, sí, y San Miguel. Santa María y San Miguel deben de tener un poco más de 500,000 hectáreas. Y lo que me llamó mucho la atención cuando fui allá a visitar, de que a pesar de toda esa extensión, deben de haber como unos 5, 8,000 habitantes en total para 500, 600,000 hectáreas. Y la mayoría, o no la mayoría, sino una cantidad considerable de personas emigraban a buscar trabajo a Estados Unidos. Entonces, muy bien, podrían trabajar ahí. Ya deben de estar trabajando en Sembrando Vida. Es muy probable. Sí. Pero esa puede ser una opción. Ocuparlos en el programa de reforestación y que se decrete una zona de reserva ecológica, independientemente de los límites geográficos. Eso podría ser aceptado por la gente. ¿Está contemplado todavía? Estoy esperando que Salomón termine de tomar posición y pueda hablar con el gobernador de Chiapas, con Rutilio, para llegar a un acuerdo. Pero sí estamos en esa posibilidad de hacer. Así es, ¿no? Con permiso, presidente. Sí, ya tenemos contacto con ambas comunidades, tanto con Santa María como San Miguel. Ya se comprometieron a analizar que declaremos una área destinada voluntariamente a la conservación y están inicialmente interesados en más de 150,000 hectáreas de protección ambiental para las 2 comunidades. Y efectivamente hay una gran parte de su población que participa en Sembrando Vida, porque conviven en la parte productiva con la selva Zoque Chimalapa, que es uno de los puntos más importantes de biodiversidad del país. Entonces vamos avanzando en ese camino. Segundo tema económico, el día de ayer pues se da la suspensión, quiebra, como quiera decirse, de Aeromar, una línea legendaria, 35 años de operaciones. Sus adversarios se lo achacan a usted, de que usted por la cuestión de no apoyar en la pandemia finalmente fue la quiebra, pero más allá de eso es su opinión al respecto de esta quiebra y ver si esto va a potenciar el que se acelere la creación de la nueva mexicana de aviación que usted está contemplando, con 10 aviones había comentado, y la duda técnica que surgió en estos días de que usted comentaba que le había ofrecido al presidente Biden el avión presidencial, bueno, el TP-01 se lo había ofrecido, entonces ya no va a entrar dentro de ese paquete de 10 aeronaves que tendría
sería la nueva mexicana de aviación, presidente? Bueno, primero lo de Aeromar, pues podemos decir que fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Fue como, o es como cuando lo del FOBAPROA, bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que Israel, dejaron abandonada la empresa, con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que nuestros adversarios, pues todo lo que sucede nos culpan a nosotros. Y no le pagaban a los trabajadores. Nosotros, para que pues no cerraran la empresa, mantuvimos sin cobrarles pues deudas al Estado mexicano, al aeropuerto, al SAT, Infonavit, a distintas dependencias que le deben. Al final ya dijeron, cerramos, no podemos, y se está buscando, fue la instrucción que di, apoyar a los trabajadores. Se está buscando colocarlos, ya se ha avanzado bastante en eso. Son alrededor de 500 trabajadores, y a quienes compraron boletos se les va a reconocer su dinero. Las rutas están dispuestas a cubrirlas. Creo que 3 líneas aéreas, Volaris y 2 más, sí, Aeroméxico, y se va a devolver si ya compraron boletos anticipados, y se va a resolver el problema. Es totalmente inviable en lo económico, lo comercial. No es posible rescatar algo que tiene un pasivo altísimo. Bueno, debe hasta la renta de los aviones, y no tienen bienes, deben combustible, exactamente. Los slots que le llaman también, sí, prácticamente deben hasta la camisa. Sí, pero no perdieron, no perdieron. Quedaron con esas deudas, o sea, quebró la empresa, pero los dueños, por lo general, se protegen. ¿Hará algo ahí con los dueños? Se está presentando una denuncia. Primero, los trabajadores, de acuerdo a estos procedimientos, es garantizarles a ellos sus derechos, y luego lo que tiene que ver con las deudas en el SAT, en el aeropuerto y todas las demás deudas, el Seguro Social. ¿Y esto no acelerará que surja, ¿no?, ya la aerolínea que usted ha Sí, estamos viendo eso, lo de la creación de Mexicana de Aviación. Estamos en ese proceso. Se ha avanzado. Estamos pensando que antes de que concluya el año ya está volando de nuevo Mexicana. Con 10 aeronaves, como había dicho. Sí, con 10 aeronaves. Incluido el TP-0, bueno, el avión presidencial. Bueno, en ese caso, si no se puede vender, que ha sido muy difícil, porque es un avión muy lujoso. ¿Ustedes ya lo vieron? Sería bueno que ahora que regrese, porque le están dando mantenimiento en Estados Unidos, de nuevo, vayan. Y aquí se proyecta el lujo, la extravagancia, porque eso se olvida. Pues. Ahora, no se echan la culpa. Oye, ¿por qué no lo vende? Pero, ¿cómo lo voy a vender si no hay quien lo compre? O quisieran comprarlo, pero a precio de avalúo. Y yo no puedo vender un bien público a un precio menor al avalúo. Ningún funcionario lo podría hacer, ningún servidor público. Pero no dicen, a ver, Calderón, ¿por qué le compraste ese avión lujoso a Peña? Ya cuando Peña era presidente electo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no te esperaste, y si hacía falta un avión, que lo comprara Peña, que ya iba a llegar? ¿Por qué actuaste como ganagracia? Y además, ¿cómo mandas a hacer un avión especial, tan lujoso, tan caro? Desde luego, el presidente Peña debió decir, se cancela ese contrato, pero no lo hizo. Se queda con el avión, y ahora pues no hay quien lo compre, porque además fue un fraude desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista administrativo, un fraude completo. Imagínense, un avión que solo es justificable su uso si vuela 5 horas, pues es todo el territorio del país, es volar de Tijuana a Mérida o a Cancún, pero no se puede ir de la Ciudad de México a Zacatecas, ni a Guadalajara, ni a Oaxaca, porque apenas está subiendo y hay que bajarlo, y ya su costo se incrementa considerablemente. Es un avión para ir a Europa en 10 horas, sin recarga de combustible. Pero eso es en lo técnico, que no pudieron comprar un avión para 10, 15 pasajeros, normal. Además que los tienen, que los tenían. Además el avión que tenía el director de Pemex, de 15, de 20 plazas, de lo más moderno y rápido. Pero esa extravagancia pues significa pues un problema. Luego, ¿por qué no los defensores de la corrupción del periodo neoliberal, por qué no cuestionan que un señor contratista famoso que tuvo que ver con muchas obras, Hinojosa, Grupo IGA, de la Casa Blanca? Sí, pero no me quiero meter en eso, ya lo dijeron ustedes. Construyó el hangar para el avión, 1,000 millones de pesos. Pero agréguenle que el mismo gobierno, que defienden algunos todavía y que quisieran que regresaran, ¿no? Yo también quiero que regresen, iban a desmontar todo ese hangar porque se iba a cerrar el actual aeropuerto con la construcción del aeropuerto en Texcoco. No dicen nada que se iban a cerrar 2 aeropuertos, el actual con la Terminal 2, con ese hangar recién construido, la Terminal 2 construida hace 12 años. También un fraude, porque ahí tenemos que estarla apuntalando para que no se caiga. Un fraude. Bueno, pues todo eso se iba a echar abajo.
abajo. Y no solo eso, la base aérea de Santa Lucía. Y nadie dice nada. ¿Y dónde estaban en ese entonces los pseudoambientalistas? Porque se iba a dejar sin agua el lago de Texcoco para que ya no llegaran los patos, los pájaros, las aves. ¿Dónde estaban? ¿Cuántos amparos se presentaron? Ninguno. ¿Saben cuántos amparos se han presentado en la construcción del Tren Maya? 50, más los que se acumulen. En la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, también como 50. Crearon toda una estrategia. Fifí, Claudio X González, que ya se volvió el gurú político de los partidos conservadores, del bloque conservador, tenía con exministros de la Corte, tiene despachos para estar presentando amparos en contra de las obras nuestras. Entonces, para contestarte, ya viene Mexicana, va a volver a volar Mexicana. Nos faltan ver algunas cosas, se están revisando algunos bienes, que no haya conflicto legal, jurídico, pero ya los trabajadores, tanto en activo como jubilados, aceptaron la propuesta y están contentos. Estamos ya a punto de llevar a cabo el acuerdo. Vamos a venir aquí, los voy a invitar cuando se entreguen ya los recursos para los trabajadores de Mexicana por la adquisición de la marca, el nombre, y por otros bienes también que se les van a comprar para la empresa mexicana de aviación. Y ya muy rápido, Pablo Gómez vino hace algunos días con el tema de la denuncia que se le haría a García Luna en Miami, o Miami, como dicen ahí en Estados Unidos, pero usted puso en la mesa un tema muy importante, que es la reforma al Poder Judicial. También obviamente Pablo Gómez lo pidió indirectamente. En ese día, el senador Ricardo Monreal y varios legisladores tomaron el tema. En el caso del senador Monreal, mencionaba que él ya tiene lo que es una reforma, inicialmente proponiendo que la Judicatura Federal pues se hacía cargo de lo que es el tema del nombramiento de los jueces, por principio de cuentas. Pero la pregunta, la consulta que le quiero hacer, presidente, es: ¿habría posibilidad, como dice el senador Monreal y algunos otros, de que antes de que termine esta administración se haga una reforma judicial de gran calado y se acaben todo lo que hay, las denuncias que aquí le traen de desaparecidos, de injusticias? ¿Habrá alguna forma de que usted proponga alguna reforma, presidente? No. Gracias. Nuestro gobierno no, porque sostenemos que esa reforma la tienen que impulsar los mismos integrantes del Poder Judicial. Y no queremos dar motivos para que los adversarios, conservadores, corruptos, vayan a decir que queremos desaparecer al Poder Judicial. Ya hasta me estoy imaginando la campaña propagandística, ¿no? El Poder Judicial no se toca. A lo mejor es una trampa, ¿eh? Nada más que no vamos a caer. Eso corresponde al Poder Judicial. Lo que es importante es que se purifique el Poder Judicial, pero por decisión de los ministros, y que funcione el Consejo de la Judicatura, que para eso está. Lo que pasa es, díganme si hay un juez en la cárcel, que hay un magistrado en la cárcel. No, mucho menos un ministro. Es como el castillo de la pureza. Entonces ellos deben de asumir su responsabilidad. Son un poder independiente. Tienen que tener la arrogancia de sentirse libres, pero no con desplantes y con demagogia. Desplantes de que pueden actuar de manera heterodoxa. Pero eso no. O decir, somos independientes. ¿Pero independientes de quién? Puede ser que sean independientes del pueblo. Eso es muy probable. Independientes del pueblo, pero no del poder, sobre todo del poder económico, de la oligarquía, de los abogados defensores de corruptos, factureros. Pues, miren las reformas que aprueban, o las resoluciones que aprueban, que no es delito grave el fraude fiscal. Sí, pero no nos corresponde a nosotros. Puede ser que por iniciativa del nuevo presidente, hombre o mujer, quien resulte, lo hagan, pero nosotros no. Tocaste es un tema que sí me importa también tratar. Ayer en el juicio de García Luna se habló de que dónde estaba el dinero, y nosotros tenemos presentado una denuncia sobre bienes que se demostró son productos de fraude que se cometieron por el otorgamiento de contratos, y que ese dinero se trasladó a Florida y se compraron departamentos y casas y yates, y hay una estimación de alrededor de $700 millones, y existe una demanda porque el abogado falsario y difamador, calumniador, dijo que dónde estaba el dinero. Y además me llamó mucho la atención, es decir, a ver, no se busque el dinero nada más mientras fue secretario de Seguridad. ¿Por qué lo planteo? Porque así terminó, ¿no? Diciendo, ¿dónde está el dinero? A ver, las evidencias, las pruebas, pues está en un juzgado, están las pruebas de Florida, ahí está la denuncia. Incluso ya es un proceso en curso, porque ya los abogados de García Luna y de sus socios se ampararon y perdieron en el inicio del juicio, porque estaban alegando de que no se tenía por qué haberse presentado la denuncia en Florida si los hechos se cometieron aquí, y se hizo en Florida porque allá están los bienes. Y entonces resolvió el juez en Florida de que el gobierno de México tenía razón, y está el juicio. Pero ¿por qué lo
planteo no solo es por lo de ayer, sino porque no vamos a permitir fácilmente que esos bienes, como era la costumbre, que son bienes que pertenecen a México, se queden en Estados Unidos. O sea, es recuperar, que es lo más importante de todo, lo mal habido. Independientemente de lo que se está resolviendo en la Corte en Nueva York, hay una denuncia, que es lo que quería aclarar, pero lo acabamos de decir aquí y resulta que el abogado ayer dice, ¿dónde están los bienes? Hasta mencionó una cantidad, 200, dice, si fuese cierto que recibía sobornos, tendría $200 millones. Ah, la denuncia que se presentó en Miami no es por $200 millones, es por $700 millones. Sí, son cosas diferentes, pero es parte de un modus operandi, es decir, es corrupción. Pero es muy interesante que se sepa todo esto y hay que estarlo refrescando, porque los medios en México, con honrosas excepciones y con todo respeto, para que no se enojen conmigo, no dicen nada o informan y no hay contexto, texto sin contexto. Y vamos a esperar a ver qué resuelven, porque también me llamó la atención, muy bien argumentado por la Fiscalía de Estados Unidos y hasta un organigrama de quienes operaban. No tienes el organigrama, pero ahora sí que en la época de Fox dejaron al águila mocha, porque es como si García Luna se manejara solo y para arriba, aun cuando lo dijo la fiscal, pero no está en el organigrama, o no está un organigrama, no se hizo, sí, pero no se dio a conocer. Sería bueno, Carlos. Sí. Bueno, adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores funcionarios. Raúl Hernández, del Concepto Integral del Comercio Exterior, El Barlovento, y también colaborador de Radio Expresión México. Señor presidente, México es un país con gente dispuesta a, solo falta quien proponga. Esto me lo dijo la periodista y publicista Wendy Cos en 1987, en una reunión allá en Iztapa de la Sal, donde se platicaba de la firma que había hecho nuestro país para el Banco de México, para el Banco Mundial, en la integración de nuestro país al GATT. Y ciertamente, OMC, y ciertamente lo vimos en la marcha del mes de noviembre, el 27 de noviembre, si no mal recuerdo, y todo el apoyo que usted ha tenido de varios millones de mexicanos. México es un país con gente dispuesta a eso, no lo podemos discutir ni podemos negarlo. Sin embargo, señor presidente, hay algunas cosas que faltan. Es evidente, son muchas cosas que se quedaron cuando cambió el gobierno, muy pendientes, sobre todo mucha corrupción. Y es una de las cosas, por ejemplo, que del 6 de enero de 2022, en este mismo espacio, su servidor le propuso varios temas. Uno de ellos es el tema del borrón y cuenta nueva de los usuarios de energía eléctrica, aglutinados en varias organizaciones, pero concretamente en la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Ellos solicitan ser atendidos por usted. Ya usted había contestado en aquella ocasión de que no habría borrón y cuenta nueva y usted hizo sus explicaciones. Sin embargo, hay un hecho que es fundamental. Yo entrevisté a varias personas, a varios usuarios en la marcha que hubo el lunes pasado, y uno de ellos, un señor ya como de mi edad, de 72 años, que dice que antes con la compañía de luz le cobraban 250, 260 pesos cada trimestre. Cuando cambió y se quedó la CFE, subió la tarifa y eran 500 pesos más o menos. Pero había anomalías, porque incluso muestra recibos de 7, 8 mil pesos, que es un señor con su esposa y viven solos y no tiene manera de poder consumir tanto. Pero el peor de los asuntos es de que él me muestra lo que él debe a la CFE, y son algo así como 100 y tantos mil pesos. No puede pagarlo. Y dice, quiero pagarlo, pero eso yo no lo puedo pagar. Si no puede pagar 7 mil pesos mensuales, mucho menos. Ese es el mismo caso de varios usuarios del transporte. La ANUE me habla de que son algo así como 33 mil usuarios afiliados a esa organización, pero que en 2018 eran algo así como 80 mil usuarios. Y ellos, según un escrito de la Secretaría de Energía, están hablando de una deuda de 1,014 millones de pesos de los usuarios. Es una de las ideas que tienen es precisamente hacer un planteamiento y ponerse a la altura de las circunstancias, porque les cortan la luz, les roban el medidor, en fin, y no solamente, repito, son 33 mil usuarios que si nos ponemos a sumar, como yo se lo decía en el año pasado, es una gran cantidad que no recela la Comisión Federal de Electricidad. Ellos están pidiéndole la oportunidad de poder tratar esto con usted o con algún funcionario que usted ordene, y bueno, pues ojalá se pueda hacer. El segundo punto, señor, es algo que hace 2 años también repetí, lo expresado la primera vez que estuve en el 2020 con usted, que me hizo el favor de darme la palabra, y estoy hablando de lo que es Marina Mercante, específicamente en los problemas que tenía Fidena. Afortunadamente, esto yo lo había planteado antes de que cambiara el director, rector de la Universidad de Fidena, y también de los cambios que ya hubo recientemente
en esta semana en la Escuela Náutica Mercante de Tampico, donde hay una protesta tremenda de problemas que tenían tanto padres de familia, alumnos y maestros. Esto lo comento porque la verdad da gusto que se haya tocado ese problema. Falta también los otros planteles que son el de Veracruz, y ayer me llegó un escrito del Centro de Capacitación en Campeche. Hay problemas ahí también de corrupción. Esperemos que lo reciban, que lo resuelvan. Cuando tenga yo documentos para poder presentarlos, se los haré llegar a usted. Y bueno, y otros puntos también respecto de Marina Mercante es el asunto específicamente del capitán de altura Enrique Stiles Gutiérrez. Él es piloto de puerto en el puerto de Alvarado. Tiene muchos problemas. El señor hace algunos años le mataron a su padre, que también era capitán. Algunos problemas incluso con el sindicato de pilotos, y él ha protestado, sigue exigiendo justicia y sigue exigiendo esclarecimiento de la muerte de su padre. Él es piloto de puerto, pero no le dan trabajo ahí en Alvarado. Llegan barcos, pero a él no le tocan y lo tienen excluido, y ya ha presentado ya varias quejas, incluso ha tenido amparos, ha sido favorecido por los juzgados, le han resuelto los amparos, pero la Secretaría de Marina no le resuelve, no le da el certificado para operar, y está como él con muchos problemas, igual que hay varios otros pilotos de puerto en varios puertos del país. El tercer punto fue una propuesta de su servidor que usted dijo que estaba que era buena propuesta. Yo la vuelvo a hacer nuevamente sobre una naviera latinoamericana. Hay una empresa que tal vez ahora, con tantos países, con gobiernos progresistas como ahora, Brasil, Argentina, Perú, bueno, no Perú, no, pero Chile, creo que es posible y creo que ayudaría a este encuentro respecto a lo que ha manejado Lula da Silva recientemente, que parece ser que no quieren tener muchas relaciones con los países norteamericanos como es Canadá y Estados Unidos. Me parece que esta propuesta ayudaría, porque es el tráfico del comercio del continente, ayudaría muchísimo, y además a la unión y a la fortaleza de los productores latinoamericanos. En este sentido también, señor presidente, yo quiero también respetuosamente, me gustaría ver si es posible que don Javier May me pudiera contestar. No ahora, yo sé que yo sé que ahorita no se puede contestar lo que quiero preguntarle, pero por ejemplo estuve revisando el rajón cubano, que no sé cuánto vayan a traer de allá de Cuba. Sin embargo, hay algunas observaciones que yo quiero hacer y ojalá me pudieran contestar esto. Yo sé, de acuerdo a especificaciones de técnicos en el manejo de piedra de basalto, que se extrae de cada tonelada que se extrae de la mina, del banco, solamente el 30% puede ser utilizada. ¿Por qué? Porque se tritura y hay un específico, usted lo sabe muy bien, don Javier, y específico tamaño, y lo demás pues se desecha. Esto está sucediendo en lo que están trayendo, lo que van a traer de Cuba, no sé, ya está llegando acá, pero he visto fotografías de piedras muy grandes, muy difíciles de manejar. El costo del manejo de la piedra es alto, porque si es una tonelada lo que está manejando y solamente el 30% se va a utilizar, el 70% se paga en manipuleo de carga terrestre, de carga y transporte terrestre, y después el manipuleo de la carga marítima, y luego llegar aquí es lo mismo, ¿no? El descargar el barco, subirlo al transporte, 70% se paga, y es un 70% de piedra que no se va a usar. Yo quisiera ver si es posible que me pudieran dar información al respecto. Y el último punto, señor presidente, los trabajadores portuarios de Veracruz, que han sido engañados y han sido maltratados por un individuo, Alejandro Pulido Cueto, ya incluso fueron recibidos por Jesús Ramírez, tuvo la atención. Sin embargo, hay documentos que quieren entregar y no han podido hacer contacto con don Jesús. Parece que hoy viene el abogado porque quiere entregar un documento, porque están pidiendo poder explicar paso por paso todos los documentos, porque los documentos prueban que ellos son los auténticos mesa directiva del sindicato, y todo lo demás ha sido un robo. Este señor se metió a golpes a sus propiedades, les quitó, lo sacó a golpes a todos y se quedó con los edificios y se quedó con los documentos que ha utilizado para la reunión que hubo allá en el Museo Naval de Veracruz, y que sigue utilizando y sigue robando prácticamente, pidiéndole dinero a los trabajadores para un arreglo que supuestamente usted ya concedió. Parece que no hay tal, parece que hay un trabajo por parte de su gobierno, y pues creo que no concibo, se lo digo con honestidad, no concibo que usted pueda hacer algo irregular en esa solución. Estoy completamente seguro que su personal, su gobierno, sus funcionarios van a estar vigilando e investigando ese asunto. Entonces los trabajadores portuarios le piden a usted que si es posible que los puedan recibir. No sé si al rato llegue con el documento, yo tengo copia de él y se podría pasar a don Jesús, y pues ojalá y pudiera yo tener respuesta del rajón cubano. Sería bueno que con atención ciudadana le ayudara para los 3 casos, ¿no? Lo de la queja de Marina, ¿sí? Que lo vea atención ciudadana. Sí. Esto último, ¿sí? Básicamente, lo de la naviera ya va a ser muy difícil que nosotros iniciemos
tenemos un plan con esas características. Ya no estamos comenzando nada que no podamos terminar. Y ya tenemos el tiempo encima. Tenemos obras que vamos a concluir este fin de año, obras muy importantes, y a más tardar en el primer trimestre del año próximo. Es decir, en tiempo nos queda de trabajo operativo, ejecutivo, un año. Entonces no quiero comenzar nada que no se concluya, que no se termine. No quiero dejar un tiradero de obras inconclusas o de contratos como anteriores gobiernos, como nos pasó a nosotros, que nos quedaron obras y contratos inconclusos. Los gasoductos, imagínense resolver ese problema de los gasoductos. Bueno, las cárceles, hospitales al por mayor, que los hacían por la tranza. Y sí aplica la máxima de que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Porque el pueblo se cansó de eso, de las tranzas, de los Claudios, todos estos que quieren regresar por sus fueros, muy corruptos. Entonces, carreteras, puentes, escuelas. Bueno, en el caso de Pemex, un tiradero por todos lados. La coquizadora de Tula, pero también perforaron ahí por Lerdo de Tejada, enfrente, en el mar, y dejaron enterrados $2,000 millones para extraer gas. Hasta ahora se logró un convenio para que no se perdiera esa inversión. Bueno, no queremos eso. Queremos que cuando se entregue el gobierno no tengamos pendientes. Entonces, por eso lo de la naviera no lo veo con posibilidad. Y hay dos cosas que te quiero yo responder. Una, lo de los precios de la luz. Nosotros estamos actuando porque son muchos los problemas, ahora sí que grandes y graves problemas nacionales. Entonces, como estrategia, estamos atendiendo colectivamente, masivamente, los problemas del pueblo. Por ejemplo, colectivamente estamos buscando fortalecer la economía popular. ¿Cómo se logra esto colectivamente? Bueno, aumentando el salario, y eso es para todos. ¿Cómo se logra colectivamente mejorar la economía popular? Pues con pensiones a todos los adultos mayores, todos, a 11 millones. ¿Cómo se ayuda a mejorar la economía popular? Bueno, con trabajo a los jóvenes, a 2.400.000 jóvenes. O sea, ya no tenemos programas experimentales, porque el gobierno no es un centro de investigación, no es una universidad pública. Aquí tenemos que atender a todo el pueblo. Y me llena de satisfacción poder decir que del presupuesto público reciben apoyo, aunque sea limitado, 30 millones de familias. Y lo puedo probar, de 35 millones. Eso nunca se había llevado a cabo. Entonces también los 5 millones se benefician, porque si le va bien a la mayoría, bueno, también los de arriba se ayudan. Lo único que cambiamos fue el método de atención, porque antes, con el cuento de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, les daban a los de arriba y no caía nada, no goteaba. Ya saben cómo decían, ¿no? Es como una copa, se llena la copa y se derrama. No, se llenaba la copa y ponían otra copa y no se derramaba nada, porque la riqueza no es permeable ni es contagiosa. Entonces, lo que cambiamos va el apoyo de abajo para arriba, porque nuestra sociedad es muy desigual y piramidal. Pero a esos 5 millones también les llega el apoyo, porque si hay crecimiento, si hay inversión extranjera, si hay empleos, si hay circulante, hay dinero, si se fortalece el mercado interno, pues se benefician comerciantes, industriales, banqueros. Vean nada más las utilidades de los banqueros el año pasado. Por eso no es un asunto solo económico, pues las diferencias que tenemos, es un asunto ideológico, que son muy reaccionarios, conservadores, rancios. Les va bien, pero no están a gusto. A ver, ¿por qué no pones lo que ganaron? Que me da hasta pena. Los banqueros el año pasado, debe estar en El Economista o en el, ¿cómo se llama el otro? El Financiero. Creo que en El Economista. Hay una tablita, es récord las utilidades. Entonces, se benefician todos, ¿sí? Arriba. ¿Por qué te hago toda esta explicación? Porque para mejorar la economía popular también se toma la decisión. No aumenta la gasolina. ¿A quién le ayuda? Al pueblo. No aumenta el precio del diésel. No aumenta el precio de la luz. Ya voy contigo. Gracias. Entonces, no me puedo sentir mal, porque desde que estoy en el gobierno estoy cumpliendo con mi compromiso de que no iba a aumentar el precio de la luz en términos reales. Significa que solo iba a aumentar, ¿sí?, conforme a la inflación. Bueno, ni eso, no ha aumentado ni siquiera de conformidad con la inflación. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer, eso es lo que yo estoy cumpliendo. Si llega un recibo de luz elevadísimo, pues es una injusticia, pero puede ser la excepción, no puede ser, es la excepción, no es la regla. Señor presidente. Entonces, lo que tiene que hacer, o sea, que los van a atender en la Comisión Federal de Electricidad, es ver esos casos y hacer justicia. Pero no es un asunto general, porque puedo probar que desde que estamos en el gobierno no hemos aumentado en términos reales, y a veces ni siquiera se ha incluido inflación en gasolinas, en diésel, en luz. Bueno, no hemos aumentado impuestos. Esa es una política. Esa política es ofensiva para los tecnócratas, empleados de oligarcas. A eso es a lo que llaman populismo, paternalismo, socialismo, comunismo. El atender a la mayoría del pueblo. Esa es una respuesta que te doy. De todas maneras, te van a atender. Sí. Lo segundo
Es que bueno que también lo preguntas, porque no tarda y salen los Claudios. Ya salieron, ¿no?, a decir de que cómo vamos a tener relaciones con Cuba y los médicos y que cómo que se va a traer el balasto de Cuba. Mira, es algo muy especial. Resulta que el balasto solo se tiene en los Tuxtla. Sí. No hay balasto en el sur de Veracruz, no hay balasto en Chiapas, no hay balasto en Tabasco. Entonces tenemos ahí el Cerro del Tortuguero, famoso, que era una zona arqueológica y está convertido en bancos de material, que de ahí ha salido la grava para hacer todos los caminos, carreteras de esa región. Bueno, pero no es balasto, es otro tipo de material. Y no hay balasto en la península de Yucatán. Sí. Entonces solamente, por cuestiones así extrañas de la geología, hay en los Tuxtla y hay en Cuba, en Matanzas, Cuba. Como la distancia de Cuba a la península de Veracruz, la península era así, igual. No es considerable, se decidió traer el balasto con dificultades, porque de manera injusta Cuba padece de un bloqueo y ya hablábamos que está hasta en una lista de supuestos países terroristas que le impide al pueblo cubano hacer operaciones comerciales, económicas en casi todo el mundo. Ustedes saben que para pagarle a los trabajadores del servicio diplomático cubano en embajadas lo tienen que hacer en efectivo, porque no pueden abrir una cuenta en un banco, porque todo el sistema financiero, que es muy injusto, los tiene vetados por esa disposición del gobierno de Estados Unidos de ponerlo en la lista de países terroristas. A ver. ¿Con qué pruebas de terrorismo de Cuba? Eso quiere decir... Permíteme. Sí. Bueno, te estoy hablando de las dificultades. Sí. Bueno, se contratan barcos y las barcazas que se necesiten empiezan a romper acuerdos porque empieza la presión. O sea, a ese extremo es realmente pues una infamia. Pero tú pregunta, que te lo digo de manera muy respetuosa, lleva jiribilla, dices, ¿cómo traen la roca grande? Y de esa roca solo van a extraer el 30% de balasto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a pagar por toda la roca? Sí, solo sacas el 30% del balasto. Luego, entonces, estás pagando un sobreprecio. Por eso pregunto. Eso sí. Pues resulta que el acuerdo es que el balasto va a costar lo mismo que cuesta en México y que el resto, la otra piedra, que no es balasto, se va a vender, la van a vender quienes están trasladando todas estas rocas como grava o su producto. Vale. ¿Está claro? Muy bien. Vale. Entonces, me das la oportunidad, porque así lo explico, si no, el Reforma mañana sale 8 columnas o pasado. Es más, a lo mejor ya tienen hasta listo el reportaje. Nada más que ya la oportunidad de aclarar cómo está esta situación. Se ve que no lee el Barlovento, por eso habla usted. ¿Mande? Se ve que usted no lee el Barlovento. No, yo a ti te tengo mucho respeto. Nada más te comento todo esto porque ese es un distintivo de esta conferencia. Bien, señor. O sea, que nos permite explicar más y ustedes tienen toda la libertad. Y que yo agradezco, señor, y que yo agradezco profundamente, porque son dudas que tengo y créeme que no lleva jiribilla, es directo. No, pero tú lo planteas así y lo agarran. Bueno. Los, pues si reza un par de veces. Camajane. Porque incluso yo había y le dan la vuelta. Yo había pensado que podría trasladarse las trituradoras a Cuba para allá hacer esa operación, pero ya lo explicó usted y me parece una muy buena idea. Yo estaba de acuerdo y no quiero decirle más, quiero agradecerle de lo que yo había pensado respecto de que usted hubiera tomado la decisión de conseguir el balasto en Cuba. No quiero decir más porque entonces ahí sí me va usted a decir que llevo jiribilla, pero no, creo que la respuesta es la suficiente y eso me basta a mí para poder publicar Pero es cierto, o sea, es una roca y trae un 30% de balasto, que es el que se usa, básicamente. Pero lo demás es un subproducto que también es de utilidad, es grava. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. A ver, mira cómo, miren lo que ganaste. Histórico. Pero les voy a decir algo, que aún con toda esa ganancia de bancos, y no hay empresarios, son muy pocos, que puedan decir que les ha ido mal. Pero saben que también le ha ido muy bien al pueblo, a la mayoría del pueblo. ¿Y cómo es que se logra que le vaya bien a los de arriba y les vaya bien a los de abajo? ¿Por qué lo hemos logrado? Ahora sí me voy a ver muy tecnócrata, les voy a hablar en la jeringonza tecnocrática, porque ya quitamos la variable corrupción. Y estoy seguro de que ahora que salga la nueva encuesta de ingresos-gastos del INEGI, que se hace cada 2 años, va a salir este año, la levantaron el año pasado, la levantan cada 2 años, va a reducirse la pobreza en México. Eso es lo que va a registrar la encuesta. El principal problema del país, no lo olvidemos, y esto es lo que se está demostrando, es la corrupción. Eso era lo que nos impedía avanzar, era lo que daba al traste con todo, porque además la corrupción tiene que ver con la extravagancia, con lo improductivo, con el lujo barato. No tiene ese dinero sustraído de manera ilegal un destino que permita beneficios. ¿Qué es lo que hacen estos corruptos? Comprarse coches de lujo. ¿A dónde producen esos coches de lujo? Pues no hay en las plantas automotrices de México. Por lo general son importados. O sea, ¿dónde
¿dónde están los beneficios? Las motos esas, que cada quien tiene sus gustos, son muy bonitas y además las pueden comprar quienes no roban el presupuesto público, quienes con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, tienen un patrimonio. Pero por lo general el político corrupto es una lacra, socialmente hablando, porque es pura extravagancia. Un empresario invierte, corre riesgos de empleo, pero un político corrupto, además terminan llevándose el dinero a otras partes, los paraísos fiscales. ¿Ustedes creen que siempre están usando sus departamentos en Miami o en Nueva York? No, o en Europa, si acaso los usan cada 15 días, un mes. Los mantienen cerrados con sus cuidadores, pagando mantenimiento. Una economía completamente improductiva. Por eso nos está funcionando el modelo, el humanismo mexicano. ¿Se robaban? Pues hemos ahorrado, yo calculo que como de 2 a 3 billones, ¿no? Porque sí, en un informe hice una cuenta, pero pues es muchísimo, porque no solo era lo que se robaba, sino los lujos. Aquí está muy claro, lo repito, cuando llegamos en el 2018, el presupuesto de la presidencia eran 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Y el año pasado se ejercieron 500 millones. Y eso, pues nada más, imagínense en Pemex, que la mitad del presupuesto de Pemex, durante el periodo neoliberal, se destinaba a explorar y a perforar pozos en el norte y en aguas profundas, donde no hay petróleo. Y si hay, cuesta muchísimo extraer. Cuando el petróleo, pues todos sabemos, está en el sureste, en tierra, en aguas someras. Ya Tabasco, después de 20 años, volvió a ser el principal productor de petróleo del país. ¿Y cuánto nos cuesta sacar el petróleo en Tabasco? A razón de $6-8 por barril. ¿Cuánto cuesta extraer un barril de petróleo en el norte? $20-25 promedio. Entonces uno dice, ¿pero no eran buenos técnicos? ¿Que no lo sabían? Claro que sí, pues es elemental, es de juicio práctico. Entonces, ¿por qué actúan de esa manera? Porque no les importaba extraer petróleo, lo que les importaba era robar. Entonces daban los contratos y se obtuviera o no se obtuviera petróleo, ellos ganaban. Un caso así clarísimo fue cuando le concesionan a Repsol la cuenca de Burgos, porque supuestamente iban a extraer más gas que el que extraía Pemex. Esto lo hizo Calderón y les empiezan a dar contratos, pero de miles de millones de dólares. Se llevan todo el dinero de los contratos y no hay más gas que el que extraía Pemex antes. Y hacen así, se cancela el contrato y se llevan todo. Sí. Entonces eso es lo que quieren, que regrese. Lo que yo sé es que tienen cuentas en la bolsa de valores. Sí, especulan. No, se entregaron 110 contratos. Imagínense el engaño, la mentira, de que con la llamada reforma energética, y no han ofrecido disculpas, sobre todo los promotores, articulistas, los medios de información. Bueno, hasta me dio un infarto, pues, por eso. Porque ya les expliqué, estábamos parando esa reforma, llamábamos a la movilización y llenamos el Zócalo 2-3 veces en contra de esa reforma, de la privatización del petróleo, de la entrega de bloques del territorio a empresas particulares para llevarse el petróleo mediante un mecanismo de utilidad compartida, contratos que eran violatorios de la Constitución en su espíritu y su letra original. Esto lo contempló en una reforma tanto del presidente después de la expropiación, Adolfo Ruiz Cortines, como el presidente López Mateos. Con Ruiz Cortines se hace una reforma al 27 y se dice en materia de petróleo no se van a permitir convenios, porque decía el 27 que se podían permitir, o no estaba claro si se podían permitir convenios y contratos. Entonces don Adolfo dice, no van a haber convenios, porque ya habíamos entregado todo el litoral del Golfo después de la expropiación con los llamados contratos riesgos a empresas extranjeras. Imagínense, nos salvamos de milagro, porque se cancelan esos contratos riesgos con Díaz Ordaz, estando don Jesús Reyes Heroles, el director de Pemex, se cancelan y a los 5 años se encuentra el yacimiento de Cantarell, pero ya era de nuevo de la nación. Y ese yacimiento estaba en los contratos riesgos entregados a empresas extranjeras petroleras. Bueno, después de que hace esa modificación constitucional don Adolfo Ruiz Cortines, viene López Mateos y dice, no se permite en materia de petróleos ni contratos, ni concesiones, ni contratos. Entonces llevan a cabo la reforma que traen hasta abogados del extranjero para amarrar todo con transitorios a la Constitución, y se entregan los bloques, entregan 110 contratos de estos y empiezan a decir que sí va a incrementar la producción petrolera, creo que en 2-3 millones de barriles diarios con la reforma energética. Entregan los contratos y lo que tú dices, no invierten, empiezan a vender las acciones y ponen en el mercado financiero las concesiones para especular. Y de los 110 contratos hay como 3 en donde se invirtió y en donde están explorando, pero están extrayendo, han pasado 6 años ya, 8, como 20,000 barriles diarios. No me voy a meter porque es lo mismo de la reforma al Poder Judicial. Imagínense, no, claro que podrían cancelarse porque incumplieron, no invirtieron, pero no. Como afortunadamente el pueblo de México dijo basta y se inició la cuarta transformación, no les dio tiempo de entregarlo todo, porque quedó pendiente. Fíjense que iban a entregar el litoral de Yucatán y de Quintana Roo, toda la zona turística, pero ya no les dio tiempo. Como
como tampoco les dio tiempo de poner a todos sus empleados en los órganos reguladores, en la CRE y en la Comisión de Hidrocarburos. Entonces, afortunadamente, tuvimos la posibilidad de hacer nosotros las propuestas y quienes están ahí, mayoritariamente, son patriotas, no mercenarios. Entonces, no les dio tiempo de rogárselo todo. Además, era mucho lo que tenía la nación, bastante. Cuando iba yo a entrar a la presidencia, me dijo un famoso político del régimen, ¿y cómo le van a hacer con lo que nos dejaron con eso? Porque en el caso del petróleo, llegaron a quedarse con el 20% del potencial y el 80% no lo entregaron porque ya no seguimos con las llamadas rondas. ¿Y por qué pude decir ya no vamos a seguir privatizando o entregando áreas petroleras? Porque desde las primeras reuniones les dije, inviertan, produzcan, desarrollen ya los campos que tienen, y si invierten y producen y desarrollan los campos petroleros que ya les fueron otorgados, entonces sí pensamos en la posibilidad de hacer una convocatoria nueva. Pero como no, invirtieron nada, porque todo fue pura especulación. Entonces, pues, ¿para qué cancelo? No, capaz que me vayan a acusar allá a la Casa Blanca. Entonces, pero es muy interesante esto, la corrupción. No es una pandemia, es una peste. Y la posibilidad que tiene México de salir adelante depende básicamente de no permitir la corrupción. Todo esto de García Luna, ¿qué es? Todo es corrupción, es dinero. Y eso fue lo que arruinó por completo, no al país, porque a México lo salva a su gente, sus culturas, pero sí al llamado modelo neoliberal, que ya ni se habla de eso. Algunos ahí que lo siguen aplicando en el mundo, pero les va muy mal, las llamadas reformas estructurales. Adelante. Buenos días, señor presidente. Andrés García de Acapulco, Guerrero. Preguntarle, señor presidente, sobre lo que usted ha manifestado que durante la fallida guerra del narco, esto que estamos viendo de García Luna, todo lo que se vivió desde el 2006, cuando le robaron a usted la presidencia. Durante la fallida guerra contra el narco, muchas personas fueron detenidas de manera arbitraria, torturadas y violentadas en sus derechos humanos porque se los llevaron sin ninguna orden de aprehensión y en lugar de presentarlas ante el MP, los encerraban en casas de seguridad por varios días, lo que angustiaba a sus familiares. Eso fue el caso de un ciudadano guerrerense que se encuentra recluido en el penal del Altiplano desde el año 2012, lo que consta en la causa 55-2012, y pese a que en diversas audiencias y procedimientos ha demostrado su inocencia, además de que ha certificado la tortura y vejaciones recibidas por las autoridades en ese momento, lo que le ha valido ser aspirante al protocolo de Estambul, aún sigue preso, por lo que pide su intervención para lograr la amnistía, debido a que cuenta con 3 hijos quienes no han sabido de él durante todos estos años. ¿Usted cree que su gobierno pueda revisar este caso y otros que pasan por la misma situación con el propósito de que las autoridades judiciales hagan algo al respecto, señor presidente? Lo estamos haciendo y vamos a que este caso lo vea Rosa Isela Rodríguez, lo está atendiendo. ¿Qué es lo que sucede? De que publicamos nosotros una ley de amnistía para que quienes fueron torturados, y está demostrado, como es ese caso que estás mencionando, pues puedan obtener su libertad. Además, así está en toda la normatividad internacional de derechos humanos. Pero si no hay sentencia, no se puede. O sea, no se permite la aplicación de la ley de amnistía. Y hay casos que llevan años sin sentencia. Entonces, lo que se procura es hablar con los jueces para que sentencien y a partir de ahí se pueda aplicar la ley de amnistía. Porque quienes son torturados, y está demostrado por procedimientos de organismos internacionales de defensores de derechos humanos, se les tiene que dar su libertad. Es el caso, por ejemplo, de Vallarta, que no se puede liberar porque no hay sentencia y porque hay presiones, le siguen manteniendo cargos o presentan recursos, tácticas dilatorias de abogados huizacheros al servicio de intereses, pues, de grupos. Pero el caso de Vallarta más salió en la televisión, ahí mismo le están pegando. Es una vergüenza eso. Bueno, sacaron ya hasta una serie de televisión, ¿cómo se llaman esa serie? Netflix. Fue un montaje de Loret de Mola, que estoy esperando que nos mande la fotografía de sus departamentos y que me diga cómo lo hizo, quién pompó, porque ayer hablábamos de Rubén Darío, un poeta nicaragüense, de lo mejor, y ahí ahora son los edificios más lujosos, unos departamentos, pero de los más extravagantes. Es un periodista. ¿De dónde? Además, que cuestiona a todos. ¿Con qué autoridad moral? Pero estamos hablando de un departamento. No. La casa de Valle de Bravo es también una mansión, pero estos son intocables. Entonces, nos das toda la información y vamos a ayudar. Sí, también, señor presidente, preguntarle sobre los compromisos que ha abordado usted ya en sus varias ocasiones, en su visita a Guerrero, que usted ha ido con los ciudadanos guerrerenses, que después de Tabasco creo que es la entidad que más lo sigue, en el sentido de que haya más inversión, que ha abordado en sus varias visitas con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el sentido de que haya más inversión y desarrollo en todas las regiones del Estado. Saber si antes de concluir su administración habrá alguna obra de trascendencia que se sumen a todos esos apoyos que usted ha dado, que en Guerrero creo que una de cada 3 familias recibe algún apoyo de su gobierno, ya sea de las becas, ya sea de los apoyos a discapacitados o a las madres solteras. Saber si estos apoyos se puedan
poner en marcha con la coadyuvancia de la mandataria, quien es la primera en dirigir la entidad sin tener ningún señalamiento negativo hasta ahora. También informarle, señor presidente, que en Acapulco la alcaldesa Abelina López Rodríguez ha destacado por pagar más de 1.200 millones de pesos en un año, algo que no se había hecho en varias décadas, y combatido la corrupción. Saber si usted puede ayudar al puerto, porque se requiere seguir con el saneamiento de la bahía, pagar la deuda con la CFE que dejaron anteriores gobiernos de más de 700 millones de pesos y la reparación de las plantas naturales de agua para resolver el problema del vital líquido ahí en Acapulco. Que sí hay agua, pero hay mucho problema con las tuberías, mucho que se dejó pues en la inmundicia Acapulco. Saber si usted puede apoyar al puerto, sabiendo que usted lo considera uno de los destinos turísticos pues más espectaculares del mundo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que Acapulco es un lugar turístico excepcional, conocido y visitado por mucha gente, y era pues el referente turístico de México antes de Cancún y de Los Cabos, y es bellísimo. Esa bahía es única y además los guerrerenses son un pueblo excepcional. Siempre que puedo digo que no se podría escribir la historia de México sin la historia del pueblo de Guerrero, porque estuvieron en la independencia, estuvieron en la reforma, estuvieron en la revolución. Hace poco recordaba yo de que Santana, muy fantoche, ya la última vez que fue presidente, que fue 11 veces presidente de México, cuando lo fueron a buscar los conservadores, después de que por culpa de él nos quitaron, y también por la ambición de nuestros vecinos, nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Quiso ir a tomar Guerrero, Acapulco, con un ejército de 5,000 hombres. Esto fue como en 1854, 55. Y allá, en Ayutla, surgió el movimiento de reforma para acabar con la tiranía de Santana. Ahí Juan Álvarez, con Monfort y todos llamaron al pueblo. Ese pueblo de Ayutla es histórico, como tantos pueblos de México, con su historia. Ahí llegó Juárez, porque Santana lo había encarcelado. Después de ser gobernador de Oaxaca, estuvo Juárez en la cárcel de San Juan de Ulúa. Entonces sale de la cárcel, se van al extranjero, él y otros liberales, Prieto, Ocampo. Hay una anécdota que no la voy a contar porque es muy racista, pero habla muy bien de Juárez, de lo honesto que era. Bueno, el caso es que surge el movimiento de Ayutla y Juárez se mueve, porque estaba en Nueva Orleans, estuvo en Cuba y llega a Acapulco y se pone a las órdenes de Juan Álvarez. Y de repente llega una carta, llega y vengo a ayudar. ¿Y quién es usted? Soy, no sé si dijo su nombre y en qué sabe usted hacer, pues sé escribir. Y lo pusieron de secretario. Cuando de repente llega una carta al campamento y era Benito Juárez, ex gobernador de Oaxaca. Entonces los revolucionarios, usted fue gobernador de Oaxaca, sí. ¿Y por qué no nos había dicho? Porque, ¿para qué? Se sirve a la República. Y hay muchas cosas, ¿no? Otras de que una trabajadora doméstica, ¿no?, lo maltrató por su apariencia. Pero bueno, Guerrero es especial, muy especial. Y en la historia reciente y hasta nuestros días, estamos ayudando y vamos a seguir ayudando. Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los 3 estados que más recursos reciben de la Federación para programas de bienestar. Y vamos a ampliar el programa Sembrando Vida, ya se está ampliando, y se están haciendo obras importantes. Sobre todo en la montaña se están construyendo los caminos, se van a terminar todos los caminos de concreto. Me dio mucho gusto que ya comenzó la construcción, ya se inició la construcción del Centro de Rehabilitación de Niños con Discapacidad en la montaña de Guerrero. Va a ser un centro con especialistas allá en la región más pobre de México, de las más pobres. Entonces, hace como 15 días ya se inició. Es el único convenio que tenemos con una asociación civil, en este caso con el Teletón. Nosotros aportamos el terreno, aportamos las becas para que pueda operar el centro, y ellos van a invertir en la construcción del centro. También se terminó de rehabilitar, aunque nos falta ahí un puente, la carretera de Tlapa a Markelia, un puente que lo construyeron mal, volvemos a lo mismo. Los pilotes no llegaron hasta el suelo, hasta la profundidad que tenían que estar, y casi los dejaron flotando, y se la dio el puente, y hay que hacerlo de nuevo. Es lo único que nos falta ahí, ese puente, pero ya se rehabilitó todo el camino y ya estamos ampliando desde San Marcos hasta los límites con Oaxaca, en la Costa Chica. Se va a ampliar la carretera, y el programa de salud también va a ampliarse. Y en el caso de Acapulco, aunque ya invertimos en mejorar servicios en colonias, en Renacimiento sobre todo, se aplicó un programa como de 1,000 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, y se rehabilitó el Papagayo, quedó muy bien el parque. Tenemos el compromiso de seguir mejorando la limpieza de la bahía, y en eso estamos, pero sí vamos a seguir apoyando. Y es buena la presidenta municipal, es de Oaxaca y está de presidenta municipal en Acapulco, y de Oaxaca también es la presidenta municipal de Tijuana, migrante, muy buena también. Y la gobernadora de Guerrero, aquí donde no nos escuchan, no lo voy a decir, pero muy buena, muy buena, muy buena. Evelyn, muy trabajadora, nos está ayudando muchísimo, muy bien. Nos quisieron hacer un daño ahí en Guerrero, el que actúa mal le va mal, quitándonos a la mala a un candidato, y resultó que quien entró de sustituta, buenísima, muy trabajadora, muy activa, Evelyn Salguero. Bueno, ya se quedan pendientes. ¿Qué espero del jurado? Vamos a así esperar. No quiero hacer ningún pronóstico, pero no voy a dejar el tema. O sea, no nos vamos a callar. Aquí está. Pero está mocho. Ay, para arriba.
O sea, empezamos, sí, quedó como, ¿no? Flotando. ¿Investigarán a Calderón, presidente? No, yo nada más digo eso, ¿no? Ya. Pero sí me llamó la atención de que, a ver, ¿cómo? Así nada más, aun cuando la fiscal se habló del tema. Pero hay que esperarnos a ver qué van a resolver, qué va a resolver el jurado. Lo que sí nosotros vamos a estar pendientes es en cuanto a la recuperación de bienes, lo que tiene que ver con la demanda civil. No, todavía. Pero me llamó la atención ayer que no sabía el abogado. ¿Cómo sí sabía de que me había dado ¿cómo se llama? $7 millones, Zambada, y no sabía lo de la denuncia, que es pues pública, porque aquí se expresó, y cuando se trata de un juicio, además un juicio que inició hace 3 años, y nada, y estoy esperando también. Es más, se los voy a decir, estoy haciendo una consulta, porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo, porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y esto tiene que quedar muy claro. Y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez, ¿sí? Un porcentaje, ¿cómo se llama? Sí, un porcentaje una vez que se termine el juicio, y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón. Lo vamos a ver hasta cuánto se puede y si es viable legalmente. Aquí lo vamos a analizar. También lo estoy viendo, si lo hago como Andrés Manuel o como presidente de México. Se tiene que ver qué es la vía, cuál es la vía más. Sí. Manuel Hernández menciona que Carlos Slim y su sobrino fueron los que presentaron a García Luna a Calderón. Sí, yo no me meto en eso, no. Ya nada más, lo único que tengo en la cabeza, aparte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida. Además de que no acepto eso, está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral. Y lo tercero, no puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero. Yo recuerdo que me platicó el finado Samuel del Villar, que en una ocasión, por ahí debe estar la nota, iba a un viaje Miguel de la Madrid a Estados Unidos, y un periodista en el New York Times, en algún periódico de estos, Washington Post, sacó un artículo acusándolo de que tenía dinero en Estados Unidos, que había transferido dinero a Estados Unidos, algo por el estilo, y que él en ese entonces era como su asesor, y le recomendó que presentara una denuncia, y lamentaba Samuel que el presidente no lo había hecho. Entonces hoy le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que haga el análisis, que consulte abogados para ver cómo procedemos. Aquí nos vamos a estar viendo diario. Bueno, ahora sí, a desayunar.